Ya, chiquillos, acá tenemos la primera imagen de la diapositiva de hoy. Necesito que escriban su cuaderno, identifique que es taller de lenguaje, escriba arriba taller de lenguaje, escriba la fecha y el objetivo, por favor. Se los pido en el cuaderno de lenguaje, escriba por favor a modo de título taller de lenguaje, escriba la fecha, hoy es lunes 18 de mayo de 2020, y le pido que por favor también escriba el objetivo de la clase. El objetivo de esta clase es entender qué es y para qué nos sirve la infografía. El año pasado vimos la infografía, la tenemos que volver a estudiar de forma más intensa este año. Vamos a aprender a tomar apuntes. Usted va a aprender a tomar apuntes de acuerdo a los temas que estamos tratando. Y si alcanzamos hoy, si no en la siguiente clase, vamos a revisar el trabajo que usted tiene que desarrollar en su guía número 4. ¿Ya? Entonces, identifique por favor en la página de su cuaderno que estamos en el taller de lenguaje. ¿Ya? Yo pedí autorización para usar el taller de lenguaje a modo de refuerzo del próximo trabajo que vamos a ir haciendo, que les voy a ir explicando en la medida que avancemos el lenguaje, ¿ya? Esto nos va a ayudar a reforzar la guía número 4 que usted ya debería tener en su poder. El que no la tiene, la puede tener en la siguiente clase, no es ningún problema. Vamos a escribir solo en el cuaderno de la asignatura, pero vamos a ir aprendiendo de qué forma podemos tomar apuntes. ¿Ya? El objetivo de la clase, entender qué es y para qué nos sirve la infografía. Gaspar, dime. Tía, es que la guía 4 y 5 se entregan. No, mi amor, ni la 4 ni la 5 se entregan. Ya. Ya. Y la 5 ya la publicó por No, el... todavía no. Tenemos que revisar lo que hacemos en la guía 4 y yo subo luego la guía número 5. Ya, así es que les repito, por favor, chiquillos, les pido que por favor pueda escribir en el cuaderno, identificar que estamos en el taller de lenguaje, escriba por favor la fecha, lunes 18 de mayo de 2020, escriba también por favor el objetivo de la clase, ya, entender qué y para qué sirve la infografía, vamos a aprender a tomar apuntes, vamos a revisar trabajos si alcanzamos en esta clase, el trabajo que usted debía desarrollar en la guía número 4, que tiene que ver con la infografía. Ya. Vamos a esperar que todos puedan, voy a ir mirando si pueden escribir para que podamos avanzar. Ya. Gaspar, ¿escribiste ya? ¿O todavía no? me falta la fecha nomás, pero... Ya, súper, mi amor. Okay. Renato, ¿cómo vas? Tomás, Benjamín. Ya, gracias. Martina, Alejandro, ¿cómo vas, Pía? Yo bien. Ya, gracias. Yo voy terminando. Ya, súper. Gracias, Pía. Constanza, ¿cómo vamos? Yo ya terminé el objetivo. Ya, gracias, preciosa. Gracias, Martina. Gracias, Connie. Ya, muy bien. Súper. Tomás. José, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya, gracias, mi amor. Muchas gracias. Sí, tía, muy bien. Ya, gracias. Isidora, ¿cómo vas? Ya terminé. Tía, ya terminé. Ya, súper. ¿Podemos avanzar entonces? Sí. Ya, gracias. Ya. Pero todavía no. Ya, tranquilo, tranquilo. Johan, ¿cómo vas? ¿Bien? Ya, mi amor, gracias. Y chiquillos, la idea es que tengas la información en el cuaderno para que de ese modo nos sirva para mantener un orden, para que en caso de que necesites hacer algún trabajo, investigar acerca de un tema, puedas ir a tu cuaderno, puedas revisar de forma ordenada y podamos avanzar sin mayor problema. Este es un modo también de ayudarle a la mamá a la hora de revisar nuestro trabajo. Hay mamitas que todavía tienen que estar trabajando y llegan en las tardes a revisar lo que hicieron durante el día, y este es un modo de ayudarles también a ellas.
Profe, ya terminé. Ya, gracias, mi amor. Mantenga su audio en silencio. Gracias, mi vida, te lo agradezco mucho. Vamos avanzando. Ya, pongan mucha atención, no escriba nada todavía, solo ponga atención. Ya terminé todo. Ya, súper. Mantengan su audio en silencio, porfa, chiquillos. Gracias. Súper. Vamos a avanzar entonces. Yo también, profe, ya terminé. Ok. Ya, chiquillos, no importa que no me avisen si terminaron, ya vamos a ir avanzando, así que síganos en la medida que pueda. Ya creo que ya la mayoría terminó. La idea es que no activemos el audio para que podamos escuchar sin problema. Ya, vamos. Vamos observando. Aquí no tiene que tomar apunte en este momento. Yo le voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer. La idea de aprender a tomar apuntes es hacernos la vida más sencilla. ¿Ya? Es una lata estar escribiendo todo el tiempo, toda una frase, toda una oración, cuando puedo escribir una palabra para acordarme de algo, o una frase pequeña a diferencia de un gran texto. ¿Ya? La toma de apuntes es una técnica... Profe, hay que escribirlo. Chiquillos, no activan el audio, por favor, que se escucha súper mal. No hay que escribirlo, les pedí que solo pusieran atención. ¿Ya? No lo escribas, solo pon atención, mi amor. Entonces, la toma de apuntes es un tipo de técnica de estudio, es una muy buena técnica de estudio, también es una muy buena técnica para sacar lo mejor de algo que uno está escuchando. En este caso puede ser de una clase. ¿Cuál es la idea de tomar apuntes? La idea es resumir la información. En este caso, el tema que vamos a hablar en la clase. Puede ser que en alguna ocasión te toque tomar apuntes acerca de una noticia, de una película, de un documental. De esa forma, tú puedes poner atención real a lo que estás viendo y sacar lo que tú consideras que es más importante. Ahora, todo debe tener una coherencia, todo debe estar ordenado, todo debe ser comprensible. Ahora, sacamos siempre lo más importante de lo que nos están diciendo. No se escribe entonces todo lo que se dice. ¿Cómo puedo identificarlo? Vamos a aprender. Aquí hay recomendaciones en torno a la toma de apuntes. ¿Cuál es la idea? Tienes que fijarte que cuando el profesor hace una clase, hay algunos indicadores que repite, o el profesor usa algunos términos que te indican que lo que está diciendo es de real importancia. Vamos viendo, dice, atiende los indicadores del profesor. Fíjate en los gestos que hace tu profesor, en que su tono de voz cambia de acuerdo a aquel contenido que considere que es más relevante para ti. Ahora bien, vamos a la número 2, dice, tienes que prestar también atención a las frases o a las expresiones que maneja tu profesor y que pueden indicarte a ti, que te pueden estar diciendo que hay cosas que son súper relevantes. Por ejemplo, el punto principal de esta clase es, cuando usted escucha que su profesor recalca mucho en algo, quiere decir que eso es relevante para la clase y tienes que escribirlo. ¿Ya? O cuando dice el profesor, lo que vamos a destacar hoy es la infografía. Entonces, por favor, recuerden que la infografía es súper importante. ¿Qué hace usted? Escribe, la infografía. Va sacando, tiene que aprender a leer el lenguaje de su profesor, a entender y a escuchar. Lo primordial, chiquillos, es escuchar. Cuando yo necesito que usted aprenda algo, por ejemplo, lo tenemos en un texto, ¿qué le pido? Que lo destaque. Siempre cuando la tía le dice, destaque esto del texto, yo siempre les he dicho que en el libro y en cualquier guía que podamos leer, siempre hay, en los párrafos, siempre hay demasiadas palabras. Cuando hemos visto que podemos resumir y sacar sin perder lo demás, lo más importante, y de igual forma nos va a servir. ¿Ya? Cuando yo les diga, por ejemplo, ya chiquillos, lo que estábamos viendo es importante recordarlo, porque usted va fijándose lo que la bruja de la tía Kate le dice y lo va anotando. ¿Ya? Cuando hacemos una síntesis, es lo mismo que decir, ya, resumiendo la clase del día de hoy, y yo voy repitiendo algunos aspectos que estuvimos viendo en la clase que son relevantes. ¿Ya? Cuando yo repita mucho algo, usted diga, ya, la tía Kate me está diciendo que debo anotar esto, debo apuntarlo en mi cuaderno. ¿Ya? Vamos avanzando. Vamos a practicar siguiendo las indicaciones de toda la clase. ¿Cómo vamos a practicar? En primera instancia yo te voy a destacar, te voy a marcar lo que tú tienes que escribir, ¿ya? Y te vas a ir dando cuenta que en algunos momentos de la clase, ¿cierto?, hay elementos que son fundamentales, que yo debo tener, vamos a dejar de compartir un poquito, que yo debo tener a la mano. Entonces pongan atención, chiquillos. Esta clase es como el ensayo y el error. Ensayo y error.
Vamos a ir trabajando de a poco en esto de la toma de apuntes. Yo no voy a matar a nadie porque no tomó los apuntes que yo quería, pero si lo tengo que hacer casi, no, mentira, no lo voy a hacer. Pero la idea es que usted pueda poner atención y vaya escribiendo lo más relevante que escuche dentro de la clase. Lo que para usted sea relevante, lo que para usted sea importante. ¿Cómo lo puedes hacer? En tu página del cuaderno puedes escribir, darle un número a cada apunte o un subtítulo. Por ejemplo, si la tía va a hablar del medio ambiente, entonces usted escribe su subtítulo, el medio ambiente, y en ese pedazo luego de escribir ese subtítulo, usted escribe todo lo que la tía dijo al medio ambiente. ¿Cómo? Toma apuntes de lo más importante. Si yo cambio de tema y digo, ya chiquillos, ya no voy a hablar del medio ambiente, hoy voy a hablar del cuento, la estructura del cuento. Usted de inmediato, de forma muy inteligente, cambia el subtítulo y escribe la estructura del cuento y va escribiendo en torno a ello. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora, chiquillos? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, ¿No? ¿Todo bien? yo no. Ya, mi amor, súper. Avanzamos entonces. Pon mucha atención, por favor. Vuelvo a compartir pantalla para que podamos avanzar. Vamos a practicar. Recuerda seguir las indicaciones durante el resto de la clase y no vamos a tener ningún problema. Vamos a ver cómo te va. Vamos a hablar de la infografía. Ahora tienes que comenzar a tomar apuntes. ¿De qué vamos a hablar? De la infografía. ¿Qué vas a hacer tú? Escribe el título. La infografía. ¿Ya? Vamos a hablar de la infografía. Vamos a decir qué es. Y si te fijas, aquí hay un texto que es gigantesco. Un párrafo que es gigantesco. Pero lo que me sirve de este párrafo es solamente lo que está destacado en color rojo. Fíjate que todo lo demás, para mí, no tiene mucho valor a la hora de informarnos. En este caso, ¿qué necesito yo? Es sacar lo más importante de este párrafo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a escribir la infografía y yo te voy a ir contando qué es. Cuando mencione aspectos relevantes, tienes que ir leyendo el lenguaje de la tía y escuchando. Vamos a ver. Te cuento que la infografía está asociada, dígame. Esto de escribirlo así como, guardarlo y todo así como lo importante, ¿es necesario escribirlo solamente en el cuaderno? En el cuaderno tienes que escribirlo, sí. En el cuaderno de lenguaje. Ya, seguimos por favor, chiquillos. Les puedo contar que la infografía está asociada a la naturaleza infográfica, ¿cierto? Es una tipología que está asociada, ¿cierto? Si te fijas aquí en la pantalla lo vas a ver, está definida, ¿cierto?, como una raíz etimológica. Podemos decir que la palabra info está asociada a la información y grafos está asociado al dibujo. Y juntas componen lo que conocemos la infografía. Al componer una palabra se entiende que el término se refiere a qué. Podemos decir que la infografía es la información entregada de forma gráfica o visual. Eso sería muy relevante dentro de la clase. Entonces la idea es que tú tengas escrito lo que estoy diciendo a continuación. ¿Ya? ¿Qué es la infografía? La infografía es la información entregada de forma gráfica, quiere decir por medio de un dibujo, de forma gráfica o visual. ¿Qué quiere decir esto? Que combinamos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y con esto vemos lo que tiene que ver con lo visual y con lo icónico. Una infografía, entonces, es la información, ¿cierto?, entregada de forma visual o gráfica. También podemos decir que esta infografía, ¿cierto?, utiliza un lenguaje verbal y no verbal. Ahora, también podemos mencionar algo súper relevante de la infografía, ¿cierto?, que se utiliza para explicar. ¿Para qué es utilizada la infografía? Es un recurso que se utiliza para explicar una información. Puede ser una información sencilla, puede ser una información compleja, ¿cierto? Y que se supone que la infografía debe tener un diseño fácil de leer, ¿cierto? Debe tener una distribución amable con la información. No está toda la información junta. La infografía tiene imágenes y textos ordenados que te permiten poner la atención en ella. Está muy ordenada, tiene imágenes, tiene colorido, tiene diferentes tipos de caligrafía, ¿cierto? De diferentes tamaños. Yo puedo leerla sin mayor dificultad.
Entonces, si sacamos lo más importante de este primer texto, podríamos decir que la infografía es la información entregada de una forma gráfica o visual. Podríamos decir que combina un lenguaje verbal y no verbal. También podemos decir que este recurso se utiliza para explicar algo sencillo o algo difícil, ¿cierto? Y que su distribución es amable, ¿cierto? Que es agradable de ver. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. Vamos a ver la concreción y la claridad expositiva. Yo te voy a ir explicando a qué se refiere. ¿Ya? Aquí esto necesito que lo copies en tu cuaderno. ¿Qué es la concreción? Esta pregunta y esta respuesta necesito que la tengas en tu cuaderno, por favor. Cópiala tal como aparece ahí. ¿Qué es concreción? Concreción, ¿cierto? Viene de la palabra concreto. ¿Ya? Es el proceso y el resultado de concretar, de hacer algo, de que algo se vea hecho. Es la posibilidad, ¿cierto?, de combinar diferentes elementos. La idea de concreción está asociado, chiquillos, a que algo se materialice, a que algo se lleve a cabo, a que lo podamos hacer. Esta parte sí debes copiarla textual. ¿Qué es la concreción? La escribo. Todo eso, tía. Todo eso, toda la pregunta y la respuesta. ¿Qué es la concreción? Es el proceso y el resultado de concretar. Concretar está destacado, si te fijas. Es lograr que algo se vuelva concreto. Es reducir una cosa a lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Tener mucha información y ordenarla y convertirla en algo. ¿Ya? La idea de la concreción es combinar diferentes elementos. Dígame. Dímele, Amir. Eliamir, dime. Profe, que se me estaba agotando me refiero que se me agotó la batería. Yo estoy cargando ahora. Ya, mi amor, no hay problema. Gracias por avisarme. Vamos, entonces copiamos por favor en el cuaderno, chiquillos. Escribimos la información que tenemos acá, que es relevante dentro de lo que estamos aprendiendo. ¿Qué es concreción? Si terminó, no importa, no me avise, no hay problema. Le agradezco. El proceso y el resultado de concretar, lograr que algo se vuelva concreto, reducir una cosa a lo esencial, ¿cierto? Combinar diferentes elementos. Utilizamos la idea de concreción cuando algo se lleva a cabo, cuando algo se hace, cuando algo se materializa. Se pensó, se ordenó, se trabajó y luego se hizo, se concretó, lo pudimos hacer. ¿Ya? Vamos a ir avanzando, chiquillos. Vamos a ir avanzando. Usted debe ir copiando lo que ahí aparece, por favor. Ya. Listo. Entonces, avanzamos, chiquillos, por favor. Ahora estamos esperando a Eliamir. No hay problema. Eliamir, ¿pudiste? Ya, te esperamos. Entonces, la idea es que puedas tener esto en tu cuaderno tiene que ver con concretar, con llevar ideas a cabo. La infografía lo que hace es ordenar mucha información, ¿cierto? En una información que es concreta, que yo puedo tomar, que yo puedo ver, que puedo leer y que puedo interpretar de acuerdo a la imagen que esta lleva, que esta tiene. Ya. Vamos a ver si ya podemos avanzar. Faltan algunos todavía. Vamos a ver, faltan 2 o 3. Esperamos para poder avanzar. Ya. Y entonces, chiquillos, es importante que tengas esta información en el cuaderno. Te va a servir para aclarar alguna duda que tengas respecto al lenguaje que uno ocupa dentro de la asignatura. Ya, la idea es que lo tengas en tu cuaderno.
y vamos a ir avanzando. Tía, no, todavía no. Tranquilo, yo lo espero. Yo lo espero, no se preocupe. ¿Ya, chiquillos, podemos avanzar? No. Ya, vamos, vamos, que se puede. Vamos, chiquillos, concéntrense. Vamos escribiendo, por favor, para que podamos ir avanzando. Listo, profe. Very good, tía. Ah, gracias. Tía, yo ya terminé de escribir eso. Ya, súper, mi amor. Tomás, no comas M&M si no compartes conmigo. Eso es un delito grave, penado por la ley. Me voy a conseguir tu dirección para ir a buscarlos. Te pasaste. Ya, seguimos, chiquillos. Ya, vamos avanzando. Ponga atención, por favor. Ya, fíjate aquí. Tenemos mucho. No. Aquí no debe copiar. Aquí debe poner, ojo, y apuntar. Profe, Dígame, ¿qué te ¿puedes regresar para sacarle fotos? ¿Cómo, mi amor? ¿Puedes regresar para sacarle fotos? Ya, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. Avanzamos. Ya, esto no lo debes escribir. Aquí vamos a poner en juego la capacidad de atención. Tú vas a escribir en tu cuaderno lo más importante de cada punto. ¿Qué tienes que escribir entonces? Pon mucha atención. Ya, te voy a ir diciendo, te voy a ir dando pistas de lo que tienes que ir haciendo. Si te fijas, algunos de los elementos visuales que utilizamos en la infografía son gráficos, fotografías, son mapas, son diagramas entre diferentes cosas. Para que un texto sea considerado como infografía, tiene que cumplir con algunas reglas. Y las características fundamentales o las reglas que tiene que cumplir están estos 4 conceptos. Entonces, ¿qué necesito que escribas primero? ¿Qué necesito que escribas primero? Pon atención. Elementos que utiliza la infografía. Escriba eso, por favor, a modo de subtítulo. Elementos que ocupa la infografía. Escríbalo en su cuaderno. Lo que le estoy diciendo. Elementos que ocupa la infografía. ¿Qué, profe? Tienes que escribir en tu cuaderno, como un título más pequeño, se denomina como un subtítulo, tienes que escribir lo que te acabo de decir. Elementos que se ocupan en la infografía. Elementos que se ocupan en la infografía. Ya, entonces escribo en esta página. ¿En la qué? Infografía, que es lo que estamos aprendiendo a ver. ¿Qué es una infografía? Elementos que se ocupan en la infografía. Y luego de eso, aquí viene la tarea que vas a tener, que es una tarea que no es difícil, pero solo requiere de mucha concentración y apoyo. ¿Qué vas a ir haciendo? Fíjate que tengo 4 conceptos. Tú vas a ir escribiendo el concepto que yo voy a ir nombrando, pero solamente vas a tomar apuntes y vas a escribir lo más importante de cada uno, no todo lo que ahí aparece, ¿ok? Continuamos. Primer concepto, escriba en su cuaderno. Número 1, utilidad, 2 puntos. Escriba en su cuaderno. Número 1, utilidad, 2 puntos. ¿Ya? Escriba en su cuaderno, por favor. Número 1, utilidad, 2 puntos. Y yo le voy a ir contando a qué se refiere la utilidad dentro de la infografía. ¿Qué debe hacer usted? Escribir solo lo más importante.
Solo tomar apuntes, chiquillos, nada más. ¿Ya? Ian, no te preocupes, cuesta entender porque además de poner atención en aprender, debemos tomar apuntes. Así que no te preocupes que se puede lograr, no hay problema. Vamos. Entonces, te voy a explicar lo que es la utilidad dentro de la infografía. Tú vas a escribir solo lo que consideres más importante. ¿Ok? Ya. Se dice que la utilidad dentro de la infografía, ¿cierto? Debe ocupar un papel que sea destacado. Es un servicio al lector. Profe, ¿cuánto queda? 7 minutos, chiquillos, les pido que por favor no interrumpan porque tengo que volver a empezar. Ya, entonces, debemos ocupar la infografía, la utilidad dentro de la infografía ocupa un papel súper importante y destacado dentro de esta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la utilidad de la infografía? La infografía en este caso resume o sintetiza, que es lo mismo, chiquillos, resumir o sintetizar es lo mismo. Resume lo más esencial dentro de la información. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la infografía? La utilidad dentro de lo que es la infografía es resumir la información. ¿Qué labor cumple la infografía dentro de ser parte, la utilidad dentro de ser parte de la infografía? Su labor fundamental es, escucha bien, resumir la información. Fíjate en todo el texto verde que tenemos ahí, es mucho. Lo que podemos decir, y lo más importante de un elemento que está dentro de la infografía, que es la utilidad. ¿Cuál es la utilidad de la infografía? Resumir la información. Listo. Y eso escribes. Eso tomar apuntes, chiquillos. Ver lo más importante de algo, no todo lo que tenemos ahí, no todo el texto. Ay, perdón. Ya yo escribí eso. Eso, súper. Tal cual. Joaquín, dime. Joaquín. ¿Se le escucha más robótico? Joaquín, no te escuchamos Se nada. le escucha súper mal. Sí, Joaquín, no te escuchamos nada. ¿Puedes repetirlo? No, nada. Ya, chiquillos. Eliamir, por favor. Desactive su audio, Eliamir, por favor. Que se me va la señal. Se me sale. Tiene que escribir. Joaquín, no se te escucha nada. Te pido que por favor desactives tu audio porque No lo entendí, entiendo nada de me lo que dices. preguntó qué hay que escribir. Vamos a ver. Sí, ahí ya tomé apuntes. Ya, ahora dice que escucha. Ya, Joaquín, tienes que escribir solo lo más relevante de lo que estamos mencionando. Hay que escribir. Ahora le digo, por favor no active más su audio que se escucha súper mal. Desactívelo, por favor. Le explico. Ya, vamos a escribir, ¿cierto? Vamos a escribir las palabras utilidad primero y vamos a escribir lo más importante. Tienes que tomar apuntes, Joaquín. Escribo utilidad, 2 puntos, y dentro de todo este texto que dice la infografía debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, ya sea resumiendo, sintetizando lo más esencial, jerarquizando, ampliando, sustituyendo la información. Eso es muy fome. Vamos a sacar lo más importante, lo más relevante. ¿Cuál es la utilidad de la infografía? Resumir la información. Eso debe escribir. Nada más. Vamos. Número 2. Visualidad. Número 2. Visualidad. Te voy a explicar lo que es la visualidad y tú debes escribir lo necesariamente importante. ¿Ya? La visualidad dentro de la infografía es cuando tú puedes leer la información completa o seleccionar según los propósitos del lector, según lo que el lector le interese saber. ¿Ya? Los elementos que necesita leer. La composición visual permite que pueda ser consultada de este modo. Entonces, cuando vemos una infografía, primero tiene una utilidad, que es resumir la información. Luego viene la visualidad. ¿Ya? ¿Cuál es la visualidad dentro de esta infografía? Que puedas leer la información completa. Puedas leer la información completa con los elementos necesarios. Eso es todo. La visualidad dentro de la infografía es poder leer la información completa, ¿cierto? Con los elementos que son realmente necesarios.
Entonces, lo que nos permite en este caso la visualidad en una infografía es poder leer, ¿cierto?, con los elementos que son realmente necesarios en ella. Tú lo vas ordenando como tú consideras. ¿Ya? Luego vamos a la estética. Número 3, estética, 2 puntos. Fíjate, aquí está en rosado todo el texto que me habla de lo que es la estética dentro de la característica para ser parte de una infografía. Ya. La estética dentro de la infografía, te voy a contar lo que es, y tú lo vas a tener que resumir, vas a tener que tomar apuntes, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta la estética dentro de la infografía? Es una propuesta de diseño, de la forma, del color que va a tener. Son importantes dentro de esto el equilibrio y la coherencia, que se entienda que una cosa tenga que ver con la otra, ¿cierto? Que todo pueda unir toda la información que aparece en ella. Los colores que voy a Oiga, tengo ocupar. una pregunta. Chiquillos, traten... ¿Qué necesita algo? Es que, ¿qué era en visualidad? ¿Qué era lo que había escrito en visualidad? ¿Quién era? ¿Renato eres tú? Ya, Renato, trata de poner atención porque la idea es que podamos ir avanzando. Ya te voy a repetir lo mismo, la idea es que tú tomes apuntes, que tú saques lo más importante, no exactamente lo que yo te diga, tú tienes que ir escribiendo lo que consideras más importante. Vuelvo, número 2. Yo ya hice toda. Súper, mantengan su oído en silencio, chiquillos, por favor. Visualidad, número 2. ¿Ya? La idea de la visualidad dentro de una infografía es que puedas utilizar, que se puedan utilizar los elementos que son realmente necesarios. Lo que realmente necesita el lector ver, que no se ocupe más que eso, solo lo necesario. ¿Ya? Mantenga su audio en silencio, por favor, porque todavía se escucha, Renato, porfa. Gracias. Ya. Ahora vamos a la estética. Número 3, la estética. ¿Ya? ¿Qué es la estética? Es lo que podemos ver, chiquillos. Cuando hablamos de la estética de la infografía, es lo que nos permite ver, ¿cierto? El colorido, la información ordenada, ¿cierto? Que esté de diferente manera expuesta, con colores, con formas, ¿ya? Esto, chiquillos, es tedioso. El aprender a tomar apuntes no es entretenido, pero una vez que lo logres ya te vas a ir solito sin problema. Pero es algo necesario. Ya nos queda menos de un minuto. No haga nada más aquí. Continuamos en la siguiente clase. ¿Ya? A algunos no se les escuchó mucho lo que querían decir, les pido mil disculpas por eso. Ya, chiquillos, avanzamos en la siguiente clase. Bueno. Y yo que estaba tan concentrado. Maravilloso. Chao, gracias. Que estén bien. Ya, pues, cuando